Este es el 32 domingo del tiempo ordinario del Evangelio de San Marcos. Vamos a leer del capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en la sinagoga y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Y a ti, Jesús. En esta enseñanza, la primera, hay 2 partes. Una parte es sobre los escribas y otra es sobre la viuda. Lo interesante de esto es ver cómo se comporta. A los escribas había gente, eran los maestros de la ley. O sea que había maestros de la ley que eran buenos y había maestros de la ley que eran malos, en el sentido de que no llevaban auténticamente el mensaje de Dios. En este caso, cuidado con los escribas, porque les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias. Esto es la vanidad. Y la vanidad es hermana de la soberbia. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros vemos Proverbios 8:13, nosotros vamos a ver el libro de los Proverbios, capítulo 8, verso 13. Te va a decir: el temor de Yahvé es odiar el mal, la soberbia y la arrogancia, y el camino malo y la boca torcida yo aborrezco. O sea, la soberbia es prima hermana de la vanidad. Y entonces el que es soberbio, lógicamente es altanero, se cree mejor que nadie y que los demás no valen nada. Esa es una cosa horrible, porque esa persona no puede tener crecimiento espiritual. Y dice aquí: les gusta disfrutar del honor, sentarse en los primeros puestos, ostentan de largos rezos, pero son rezos vacíos. Son rezos, hacen largos rezos, pero están buscando el beneficio económico de esos rezos. Por lo tanto, pierden la autenticidad. O sea que es una espiritualidad maquillada, estética, de afuera solamente, no de adentro, sino de afuera, para que los demás lo vean. Y además, se valen de eso para apoderarse de los bienes económicos de las viudas. Por lo tanto, ellos no podían cobrar por las funciones que hicieran, pero sí podían pedir dinero por los rezos que hacían. Por lo tanto, la función de ellos, que era predicar el reino de Dios, lo convertían en un negocio. O sea que era una espiritualidad bañada de buscar dinero. Y entonces se apoderaban incluso de los bienes de las viudas. Y entonces eso es fatal en lo que es la espiritualidad. Cuando nosotros buscamos Isaías
2:17. Isaías 2:17 te va a decir: aprended a hacer el bien, buscar lo justo, dar sus derechos al oprimido, hacer justicia al huérfano, abogad por las viudas. El huérfano y las viudas eran personas muy bendecidas por Dios, de manera que al actuar contra ellos, tú recibirás, como dice aquí, un castigo muy riguroso, porque engañaban con esos rezos largos que hacían, pero pedían dinero y se iban apoderando de los bienes de las viudas. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo actualmente, vamos a venir ahora al Nuevo Testamento. Hay personas, por ejemplo, en los sacerdotes puede haber un problema muy grande. Usan ornamentos muy bonitos y en edificios bellos, porque son las iglesias, y se pueden creer que son mejores que las demás personas. Y a veces los laicos son los que tienen la culpa de hacer que el sacerdote se crea mejor que nadie. Y eso es un problema personal para esa persona. ¿Por qué no está para que lo sirvan, sino que está para servir a las demás personas? O sea que el culto que rinde a Dios, es verdad, está en Levítico, desde el Levítico está ornamentos buenos en templos bellos, pero siempre y cuando va a ser para el beneficio de las personas que asisten a la asamblea. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces entonces se crea como una camarilla alrededor del cura y eso lo hunde personalmente. Porque entonces nunca atañas a la soberbia, porque el que se vanagloria, el que usa la vanidad, definitivamente se está perdiendo y perjudicando porque no está haciendo una función, está haciendo una función maquillada, de afuera, externa, pero no interior. Y eso es fatal. O sea que hay que tener mucho cuidado en la forma en que se mira esa situación. A los laicos les puede pasar lo mismo que a los sacerdotes. Hay laicos que tienen una posición dentro de un ministerio determinado y se creen que ya que son el non plus ultra. No, cuidado con eso. Hay que ir silenciosamente, sin hacer ostentación, como un servidor, no para que lo sirvan a la persona. Cuidado con eso. Dice aquí, viene la segunda parte. Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo. El templo tenía 13 alcancías y la boca de las alcancías era como una trompeta. De manera que cuando la persona hacía una donación, no había el papel moneda, solamente eran monedas metálicas. De manera que cuando la persona echaba, cada alcancía tenía un nombre. Este es para el incienso del templo, esta es para la reconstrucción del templo, este es para los sacerdotes. O sea, tenía su nombre y la persona echaba el dinero en la alcancía que ellos querían que su dinero se invirtiera en eso. Claro, los que tenían mucho dinero, como dice Jesucristo, estaban ahí, echaban, y entonces cuando caía el dinero en la alcancía, hacía mucho ruido. Y entonces la gente decía, oye, ¿cómo ha echado dinero esa persona? Muchos ricos, por eso decía aquí, muchos ricos daban en abundancia. O sea, cantidad de dinero caía. Pero Jesucristo se fija no en
lo que están echando grandes cantidades de dinero. No estoy condenando eso. No, se fija en lo que esa viuda, una pobre mujercita que llevaba 2 monedillas, que a lo mejor serían equivalentes a centavos actualmente, y eso lo echó ella. Por lo tanto, el ruido que hizo fue mínimo. Tic, tic. Entonces se podía dar cuenta a la persona de que había echado poco dinero. Pero Jesucristo se fija en eso. Él se fija en esa viuda que echó ese poquito cantidad de dinero. Y le dice a los apóstoles, en esto se acercó una viuda, llamando entonces a sus discípulos, le va a dar una lección. Cuando dice, llama a sus discípulos, le va a dar una lección. Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. O sea que fue la generosidad al máximo. El que tiene una amplia generosidad es porque tiene una gran confianza en el Señor. El Señor proveerá. Y entonces, por eso él resalta lo que la viuda hizo. Echó todo lo que tenía para vivir. Por eso llamó a los apóstoles. No les llamó la atención lo que echaban los ricos, sino lo que echaba la pobre viuda. Y entonces les hace ver cómo los pobres también en su forma de dar, de contribuir, pueden alabar a Dios y Dios se engrandece con lo que están dando. No solamente con lo que dan los ricos, sino también el pobre también es alabado por el Señor porque una generosidad interna ha tenido todo lo que tenía, lo ha dado al Señor. Entonces la generosidad al máximo. Es por eso que él alaba esa parte de Dios ve lo que nosotros no podemos ver, precisamente por eso. Él ve lo que esa viuda en su interior estaba depositando toda su confianza, su generosidad fue al máximo, estaba depositando toda su confianza en el Señor. Es una gran enseñanza. La primera lectura es hablar otra viuda. Es primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 10 al 16. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 10 al 16. El primer libro de los Reyes, el principal personaje es el profeta Elías. En el segundo libro de los Reyes, el principal personaje es Eliseo, que fue el discípulo de Elías. Estamos en el primer libro de los Reyes, por lo tanto estamos hablando del profeta Elías. Y dice la lectura, en aquel tiempo el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Sarepta era una aldea que caía en la parte de Fenicia. Fenicia era la franja, ya no es territorio de Israel, sino que caía en la franja que está a la orilla del mar Mediterráneo. Por lo tanto, eran paganos los que estaban ahí. Al llegar a la puerta de la ciudad, se encontró allí una viuda que recogía leña. Aparece otra viuda. La llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió, te juro por el Señor, tu Dios, quiere decir que ella no era judía, porque si fuera sido judío hubiera sido nuestro Dios, era el Dios de Elías, pero ella le veía a él una característica de profeta por la forma que se vestía Elías, con pelo de camello, con un cinturón, una barba larga, que andaba profetizando. Por el Señor tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan.
Tan solo me queda un puñado de arena en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. O sea que no tenía nada más. Era lo último que le quedaba. Elías le dijo, no temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra, hasta el final de los tiempos. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. O sea que el Señor hace el milagro de que no le va a faltar harina ni le va a faltar aceite, porque siempre va a haber suficientemente en la vasija por la generosidad que ella tuvo para darle todo lo que el profeta le pedía. Entonces es interesante ver ahí lo que sigue a continuación de este libro segundo de los reyes, primero de los reyes, perdón. ¿Qué pasa a continuación? Estoy en el capítulo 17 y voy a avanzar al versículo 17. Después de estas cosas, después de esto que había sucedido con el aceite y el pan que le traía el profeta, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo. Y la enfermedad fue tan recta, tan recia, que se quedó sin aliento. Quiere decir, se murió. Entonces ella dijo a Elías, ¿qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Es que has venido a mí para recordar mis faltas y hacer morir a mi hijo? Ella creía que la muerte de su hijo era un castigo de Dios y que entonces viene a la mente de ella las faltas que ella había cometido. Elías respondió, dame a tu hijo. Ella tenía el cadáver del hijo cargado. Dame a tu hijo. Ella lo tomó de su regazo. Elías lo tomó de su regazo y subió a la habitación de arriba donde él vivía y lo acostó en su lecho, es decir, en su cama. Después clamó a Yahvé diciendo, Yahvé, Dios mío, ¿es que también vas a hacer mal a la viuda en cuya casa me hospedo, haciendo morir a su hijo? Le está clamando a Yahvé. Se tendió 3 veces sobre el niño, invocó a Yahvé y dijo, Yahvé, Dios mío, que vuelva por favor el alma de este niño dentro de él. Yahvé escuchó su voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba de la casa y se lo dio a su madre. Dijo Elías, mira, tu hijo vive. La mujer dijo a Elías, ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios y que es verdad en tu boca la palabra de Yahvé. Observen que esta resucitación del hijo de la viuda de Sarepta es Dios el que hace el milagro a través de la intercesión de Elías,
Pero todos los milagros, los santos son intercesores, pero los milagros todos lo hace Dios. El santo clama a Dios cuando tú pides a Él que clame a favor tuyo, pero el milagro viene de Dios. Por eso Elías ora a Yahvé y le pide, intercede para que el niño vuelva otra vez a la vida. Y entonces Yahvé respondió haciendo que el niño tuviera una resucitación. Quiere decir que volviera otra vez a vivir. No una resurrección, porque la resurrección es para siempre. Ese niño no se iba a quedar vivo para siempre. Después moriría normalmente cuando llegaba anciano. O sea, por eso hablamos de resucitación. Fue levantado para volver a vivir provisionalmente hasta que llegara su tiempo de entregar su alma al Señor definitivamente. O sea, eso es importante recordar esto porque nosotros tenemos que tener en cuenta que no es el santo el que hace el milagro, es Dios el que hace el milagro. El santo intercede para que Yahvé, Dios, responda. Recordemos que ellos no usan la palabra Yahvé, la usa ahí, pero la usa Elías para orar, pero la palabra Yahvé es palabra sagrada. Entonces ellos usan otros nombres distintos, Adonai, Elohim, El Shaddai, que suele decir Señor. Es normalmente lo que usan los judíos, porque el nombre de Yahvé es santo y solamente lo pronuncian una vez al año, el día de Yom Kippur, es cuando pronuncian el nombre de Yahvé. Pero los demás días ellos usan esas otras palabras, Adonai, El Shaddai, Elohim, que quiere decir Señor, refiriéndose a Dios. O sea que cuando nosotros vemos Isaías 2:12, Isaías 2:12, perdón, también que decía cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros esa pateadura de mis atrios? No sigáis trayendo oblación vana. El humo del incienso me resulta detestable. O sea que la parte esa de, perdón, estoy en 1:2, es 2:12, perdón. Vamos a buscar aquí 2:12. Los ojos. Va a empezar en el 11, 2:11. Isaías 2:11. Los ojos altivos del hombre serán abajados. Se humillará la altanería humana. La altanería es producto de la vanidad que se asocia con la soberbia. Y será exaltado Yahvé solo en aquel día. Pues será aquel día de Yahvé Sebaot para toda depresión que sea enaltecida y para todo lo levantado que será rebajado. O sea que todo el que se alza será levantado, porque en el pueblo de Yahvé hay que abajarse. O sea que el último será el primero. Por lo tanto,
Si tú crees que la comunidad está para servirte a ti y no tú para servir a los demás, estás completamente equivocado. Siempre hay que andar sin hacer ruido, sin llamar la atención, porque Yahvé mira precisamente lo que hay dentro de ti. Por lo tanto, ¿qué haces tú en el servicio? Para que te vean, para que digan qué bien lo haces y entonces te exalte tu ego interior. No, tú estás para servir. Y entonces Yahvé ve el interior de ti, tu corazón. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Y entonces, cuando ve la generosidad tuya, Él te exalta, que fue lo que le llamó la atención a él de la viuda. No lo que echaban los ricos, echaba cantidad, porque sonaba la alcancía, ta, 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 sino lo que echó la viuda. Por eso llamó a los apóstoles y les dijo, les voy a dar una lección, observen esto. Ella echó 2 moneditas, un valor insignificante, pero era todo lo que tenía, o sea que una generosidad extrema. A veces la persona dice, bueno, yo he hecho $5, pero si te pones a ver, $5 es a lo mejor que una propina en un restaurante tú estás $10 o $15. Entonces, lógicamente, siempre la generosidad tuya depende en proporción a lo que tú tienes. Una persona que da $1,000, pero a lo mejor tiene $10 millones. Entonces, todo viene en proporción a la cantidad que tú tienes. Tú eres generoso con la iglesia de acuerdo con tu forma, tus medios que tienes. Dios tiene que formar parte de tu presupuesto, pero tiene que estar en primer lugar, no en último lugar, en el primer lugar. La casa, los seguros del carro, etcétera, todos los gastos que tienes, pero él forma parte de tu presupuesto, pero él es primero que todo lo demás de los gastos que tú vas a tener. Esa es la importancia. O sea, y es proporción a lo que tú tienes en realidad, a lo que tú posees. Simplemente es exaltar lo que es la generosidad que hay que tener con la comunidad, con la iglesia, para que la iglesia pueda seguir adelante. Ahora mismo el Papa Francisco está diciendo que hay un déficit como de 95 millones de euros. O sea que va a reducir el salario de los cardenales que forman la curia porque no quiere llegar a un estado de quiebra. Entonces, debido a eso, es verdad que ha disminuido el número de personas que asisten a la iglesia y, lógicamente, eh, disminuye también la contribución económica que se puede dar para el mantenimiento de la iglesia. La iglesia tiene que ser mantenida porque la iglesia tiene gastos propios, la luz, el teléfono, los empleados que tiene, el mantenimiento material del edificio, y todo eso cuesta dinero. Entonces, lógicamente, uno tiene que contribuir siempre en proporción a la cantidad que tú posees. Lo demás sería lo que pasó con la gente que da de lo que sobra, pero la viuda dio el máximo de la generosidad, que es todo lo que tenía. No tenía más, solamente dio todo. Esa es la gran enseñanza. Nosotros siempre, al final del día, debemos hacer una oración, un acto de conciencia, qué yo he hecho bien, qué yo he hecho mal, qué he dejado de hacer. Precisamente, pude hacer algo mejor y no lo hice, para entonces rectificar y que el día siguiente las cosas sean mejor que el día que está terminando, que es en la forma que yo lo voy a apostar, con lo cual termina el día mi labor actual. Esa es parte
de la vida cristiana, no una vida religiosa maquillada, no, sino una vida religiosa que se vea el interior de tu corazón, porque el Señor ve lo externo, pero también ve lo interno, qué hay en la intención de lo que tú estás haciendo. Uno, claro que tiene que hacer lo mejor posible, porque a quien mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Por lo tanto, ten cuidado, porque en la hora del juicio, cuando te presentes ante el Señor, te van a pedir responsabilidades. Te di tanto, pero me respondiste así. Esa es la forma en que tenemos que actuar en nuestra vida religiosa día a día. Yo creo que con esto ya podemos saber ya el, la enseñanza. El Salmo 145 es muy importante. El Señor siempre es fiel a su palabra. O sea, yo confío en lo que el Señor me dice. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. En el Señor hay liberación, hay sanación. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a tu cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta. Por eso ten cuidado. Y trastorna los planes del inicuo, del malvado. Cuando tú te estás aprovechando de ellos, estás en contra de lo que dice la palabra de Dios. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos de los siglos. Amén. Con eso, Carlos, pues ya podemos iniciar los comentarios o las preguntas que quieran hacer. Gracias, Rafael. Adelante, hermanos. Cualquier comentario o pregunta son bienvenidos. Yo estaba pensando de lo que tú dices, Rafael, que los judíos pronuncian el nombre de Dios solamente una vez en el año. Desde luego es un ejemplo para nosotros del respeto, de la veneración, la adoración que ellos tienen Del nombre de Dios, del nombre de Dios, ¿no? que es santo. Nosotros, Por eso ellos usan Adonai, el Sadai, Elohim, que quiere decir Señor, en hebreo. ujú, ujú. Pero hay una cosa también, desde luego que no a nivel de escándalo, pero porque todos somos pecadores, ¿no? Por Pero supuesto. en los judíos resalta bastante eh, la avaricia, o sea, el amor por el dinero. Y son conocidos en el mundo entero o en la mayoría de las regiones por Porque por ese ellos proceder. piensan que teniendo dinero son benditos de Dios. El que no tiene es maldito de Dios. No solamente el que no tiene dinero, sino el que no tiene salud, por ejemplo. Los enfermos son malditos de Dios para ellos. Claro, ahí está el ejemplo de que es de este profeta el que le cayeron todas las plagas, todos Job, los males. Job, exacto. ¿no? Job, claro. Es El un libro de Job. ejemplo. Sí, pero hay una cosa en cuanto a que es a obtener dinero, pues todos vamos para allá, ¿no? Por eso trabajamos, para tener una posición mejor, para tener dinero para cualquier Eventualidad. situación emergente, ¿no? Pero por lo general, y al menos de los judíos que yo he conocido y de los que he conocido por comentarios, en general, ellos obtienen el dinero
sin mirar cómo lo obtienen. Muchas veces eh, dejando a un lado los derechos de las demás personas. Cuidado que yo no puedo juzgar a las demás personas. Ujú. O Cuidado con sea, el juicio que yo puedo hacer. claro, sí, desde luego. Y no, no son todos, pero esa parte como comentario, ¿no? Bueno, tal vez estoy entrando en juicio, ¿no? Exacto. Pero, pero ¿cómo podríamos hablar de eso sin entrar a juzgar? Porque es una verdad, ¿no? No en todos, desde luego, ¿no? Pero sí en la gran mayoría. Son grandes trabajadores, Ujú. producen mucho son muy inteligentes, Claro, hacen un desarrollo tremendo. Observa el país de Israel en una franja y son más poderosos que cualquiera de los árabes que están alrededor de ellos. Y se ayudan mucho entre ellos mismos. Exactamente, también. O sea que eso no se lo puede negar. sí, sí, así es. Ojalá que todos los pueblos tuvieran gente como ellos, porque no estarían en la miseria, ni estarían en el robo político de esos que son ladrones. Y entonces, lógicamente, el pueblo lo llevan a la miseria. Mira Venezuela. Venezuela es probablemente el país más poderoso de Sudamérica. ¿Qué es lo que es ahora Venezuela? Con esa dictadura que tiene, de ladrones y bandidos. ¿Ya? Bueno, lo que tú dices es una verdad también conocida en el mundo entero y más aquí en Estados Unidos. Si tú haces un estudio de los científicos de la NASA, hay un buen número de judíos. Oh, sí. En el aspecto monetario, aquí se mueve de acuerdo a la voluntad de los judíos, ¿no? Ahí- Mira, una cosa que decía William Shakespeare, el gran literato británico, siglo XVI, en su obra La Tempestad, él decía, el infierno está vacío porque los demonios están con nosotros. O sea, se han ido del infierno, pero han bajado y están en medio de nosotros. ¿Qué verdad esa? Y ahí está el demonio del robo, de la avaricia, de la vanidad, de la soberbia. Está alrededor nuestro. Eso es el siglo XVI. ¿Qué te parece? Sí, una verdad, ¿no? Y ahí sí, lo que al menos yo lo que tengo que hacer es agachar la cabeza y aceptar, ¿no? Porque como yo decía anteriormente, sin escandalizarme, porque todos somos pecadores y yo más, ¿no? Yo me reconozco en ese. Pero el poder económico que los judíos tienen aquí en Estados Unidos es impresionante. Es impresionante por la inteligencia que tiene. Ajá. El científico más famoso del siglo XX, Albert Einstein, judío alemán. Ujú. Ese, ese es el científico más famoso que hay en el Y siglo XX. otro punto es que ellos siempre tratan de que los hijos tengan la mejor educación. Es verdad. Entonces, Otro esa punto. educación que cogen los hijos, ese es el futuro de ellos. Exactamente. Tienes mucha razón. O sea, ellos mismos se van promocionando. Es nada más que ver el Estado de Israel, el pequeña franja de terreno que tienen la bomba atómica, tienen un armamento enorme que no tienen los demás países que están alrededor de ellos, que tienen mucho más dinero que ellos, pero sin embargo ellos han sido laboriosos en ese aspecto. Ah, Son, Rafael, si me permites, sí, como no, todo lo que el, tú quieras. es mi opinión, ¿no? O sea, yo creo que ese poder económico que tienen los judíos es porque son gente muy unida. Yo creo también.
Yo he trabajado en un club que es Ajá, el club más grande acá de la Florida, es fíjate, el cuarto más grande de los Estados Unidos y es club donde viven judíos. ya, Entonces ellos son muy unidos, por ejemplo, cuando alguien de ellos está, por decir, yéndose a la quiebra, lo llaman y le dicen, ¿qué problema tienes? Bueno, tengo este problema y le dan lo que necesita para que se levante de nuevo, pero una vez que se levanta, él tiene que devolver lo que le prestaron. por supuesto, es Y entonces normal, siempre se mantienen fuertes, ya. ¿no? Son muy, muy unidos. Y inclusive todos los años ellos tienen una reunión donde hacen una junta, Evaluación, juntan dinero. junta dinero, Sí, sí, yo me acuerdo que un año, en una tarde ahí juntaron como algo de 340 millones, 240 ya millones, tú sabes, y eso lo envían al país, a Israel. a Israel, claro, Todos los años tienen ellos una junta o sea, se reúnen o sea, son muy unidos y son muy, ¿cómo se dice? Muy laborioso, muy laborioso, nacionalistas, patriotas, ¿no? exactamente. Sí. Eso no se le puede quitar, es verdad, Y se ayudan entre ellos de una manera increíble, ¿no? ya, Y así por eso es que tienen ellos este imperio que hay acá, porque es tienen un imperio, imperio. Mm, así mismo, así mismo. sí, Con ellos no te metas, porque vamos, te puede, con un margen siempre con el margen del 2% de que me puede equivocar, ¿no? exacto, no, yo estoy de acuerdo contigo. Claro. Además, tú lo has visto Sí, con sí, son muy esto. unidos, son muy, muy unidos. Y yo creo que la unión hace la fuerza. Claro, por supuesto que sí, Y eso creo que es lo que falta en muchos países, ¿no? Esa unión, pero la unión positiva, pues, ¿no? No la unión negativa, ¿no? exactamente, Sí. así es. Yo no sé si ustedes han oído un dicho que dice que no hay peor cuña que la del mismo palo, Sí, pero, claro. pero yo creo que La, eso va con otros países, no con ellos. la cuña que más aprieta, ¿no? La del mismo palo, sí. Ya, Sí. exactamente, así es. No, Entonces, gracias, Rafael, por hacerme recapacitar. En realidad, es el pueblo de Dios, ¿no? Y respaldado por Dios. Y hay la seguridad, ellos tienen la seguridad de que es de la protección del Señor, porque son su pueblo, ¿no? ya. Ellos no han podido reconstruir el templo por la mezquita que hicieron los musulmanes en el monte Sión, que es donde estaba el templo de Salomón, que fue destruido por los romanos. Por eso ellos no han podido, pero si no, ellos hubieran reconstruido el templo igualmente como estaba en el Antiguo Testamento. Seguramente que sí. Claro. Ya, es tremendo el empuje que tienen. Qué Nada triste, más, porque yo nunca he ido allá a Israel ni a ninguno de estos lugares, pero es triste ver tanta historia destruida. exactamente. Fue Por destruido ejemplo, porque yo tengo una amiga que, bueno, tengo varias, pero una de ellas me dice, nosotros le dimos Gaza. Nosotros le dimos Gaza. ¿Y qué hicieron con Gaza? Puros túneles. En vez de proveerle al pueblo, de hacer como hace Israel, como hacemos nosotros, de cuidarnos, de protegernos, de darnos y de tener lo que tenemos allí. No, ellos lo que hicieron fue coger todo eso para hacer puro hueco. y además, y otra cosa muy importante, hacían el túnel y entonces construían encima una escuela o un hospital para ponerlo como Exacto. escudo de lo que estaban ellos escondidos. Por eso cuando dice bombardearon un hospital es porque debajo estaba un nido de ellos mismos, ¿te das cuenta? Porque ese era el sistema que usaron ellos. Fíjate, es una cosa horrible. Ya, hacían una escuela o un hospital o un edificio
para darse a las familias que vivieran, pero debajo estaban ellos, metidos en el túnel. A una profundidad tremenda, porque es increíble la profundidad que tienen los túneles esos. Ese es el problema, ese es el problema ¿Usted se grave. imagina los millones que usaron para hacer todo eso en vez de emplearlo en el pueblo? Exactamente. Eso es igualito que, por ejemplo, yo soy cubana. ¿Y qué proporciona el gobierno cubano a los cubanos, al pueblo? Nada. Nada. Destrucción. Se está muriendo de hambre. Se está muriendo ahí, cayéndose uno arriba del otro, porque no, y encima de eso, mira cómo pasan huracanes, pasa esto, pasa aquello. Cuba entera está a oscuras. Exactamente. Creo que Rusia hace no sé cuánto le dio unos millones para una termoeléctrica o arreglar todo eso. ¿Qué le hicieron esos millones? Se los cogieron. Lo hacen en Entonces, guerrilla. así mismitico hacen esta gente. Ya. Israel le puede dar hasta Israel. Israel les da Israel y en 2 días lo destruyen. En 2 días lo destruyen, porque ellos no son de prosperar, ellos son de destruir. De destruir. Exactamente. Esa es la misión de ellos, destruir. Horrible. Lo que pasa en Cuba es que Cuba es diferente lo que pasa ahí, porque en Cuba es víctima de una ideología comunista radical, Exactamente. que bueno, eso Estalinista. sería cuestión de conversarlo, ¿no? Porque ¿en qué consiste esa ideología? Justamente así en términos concretos, una de sus estrategias ideológicas es destruir el país para poder lograr el poder y a partir de la ruina de ese país, ellos comenzar a construir su república democrática, no sé cómo le llaman, y de ahí comenzar a construir el país. Esa es la idea que tienen ellos, ¿no? Pero mientras tanto es una nueva clase. Ellos viven mejor, tienen muchas más cosas que el resto del pueblo. Se apoderaron de la riqueza que Claro, tenían y entonces viven a un nivel increíble. Y esta Exacto. gente, los de Gaza, tenían un túnel VIP donde vivía, o sea, para especial, donde vivía el jefe de ellos, que lo mataron los israelitas. Y ahí había bolsos de Hermès. Hermès es La francés. cartera. Y esos bolsos cuestan más de Ima- $1000. Imagínense. Esos ¿Eh? bolsos cuestan, Dime. bolsos cuestan lo que cuesta una 15,000, 20,000. ¿Para qué? Imagínense, yo lo que me refiero de Cuba es el nivel de querer a un pueblo, de prosperar, de nada. Por eso es que ellos son unidos, y, porque en la claro, unión está la fuerza. Ahora, lo contrario de eso es divide y vencerás. En la Ya. unión está la fuerza, pero lo claro. contrario es divide y vencerás. Y eso fue lo que hicieron esta gente. Y pobrecito, esta gente de Gaza, esa gente no tiene ni voz ni voto. Yo no sé ni cómo viven, de verdad. Es Igual verdad. que en Cuba. Ya. Exactamente. Es horrible. Es horrible. Aparte que también en Cuba el problema también de esa ideología de los que ellos son víctimas viven de los pobres, ¿no? Ellos mismos lo han dicho, lo ha dicho el presidente de México, lo ha dicho el presidente de Colombia, lo dijo, nosotros no podemos hacer que la gente se vuelva de clase media, porque si se vuelve de clase media ya no votan por nosotros. Exactamente. Entonces ellos viven de los pobres. Exactamente. Por eso es que mantienen pobre al país, pero ellos son los Exactamente. que se llenan de dinero. Has dado en la clave, ahí mismo. Ellos son los que se Exactamente. llenan de dinero. Porque la clase media es la que mueve un país. Y Es la eso que Exactamente. mueve es, un país. claro, y eso es parte de la ideología marxista, leninista, bueno, en fin, ¿no? Ya. Y esa es la realidad. Israel es la tierra prometida, es la tierra del Señor. Y en el tiempo que Israel, el Señor comenzó a sacarlos de Egipcio para llevarlos a la tierra prometida, cometieron también ellos, porque son humanos, cometieron muchos errores que el mismo Señor castigó. Todos cometemos errores. Claro, y nuestro mismo Señor castigó porque ellos, por decirlo así, no sé si no traicionar, no, sino transgredieron las normas que el Señor Exacto.
Los ídolos. Entonces, Ya. eso porque son seres humanos. Entonces, a través de la historia se han venido produciendo una serie de cosas como consecuencia de eso, se han venido produciendo una serie digamos, de resentimientos mutuos y no sé qué cosa, y tomando el nombre de la religión es que se generan estas guerras absurdas. Horrible, Exacto. Sí, horrible, o sea, horrible. Ahora yo, volviendo de nuevo al Evangelio, a mí, yo siempre decía, Chiqui, ¿por qué él, si él está viendo que la viuda no tiene que comer, perdón si esto es una tontería, no Sí, tiene sí. que comer y ella le dice, voy a hacer un pedacito de pan y después nos vamos a morir? Y después le dice, bueno, hazme el mío primero. Yo dije, ay, pero Porque la llevó a la tabla. La tabla, la confianza. Lo que se puede decir, a la tabla la llevó. A ver cómo reaccionaba ella. Y ¿cómo- ella le cómo? hizo el panecito. Y entonces él le dijo, ahora no te faltará nunca ni la harina ni el aceite, porque nunca se vaciará. Amén. Sí, ¿Te das porque cuenta? eso es por yo soy una amiga de Marilia, eso es porque tenemos que tener esa confianza en Dios. Así como Exactamente. humanos, No, decir, Dios, está todo en tus manos y desprendernos y y desprendernos. no dar lo que nos sobra, sino Sí, dar, de todo, como dice Santa Teresa, ¿cómo es? Dar hasta que duela, porque Sí. si no te duele, Esa es la no Madre das. Teresa de Calcuta. de Teresa de Calcuta. Calcuta. Ya, o sea que él la llevó a la tabla, al máximo. Ella respondió a lo que él le dijo. Le hizo el panecillo a él primero. Y entonces él le dijo, ahora ni la harina ni el aceite nunca te faltará, porque siempre estará lleno tu contenimiento, el container que tú tienes. Ay, Dios Qué mío. bonito. Sí. Y después le resucitó al hijo. Cuando Sí. se bueno, pero fue Dios el que lo hizo, por supuesto. Bueno, sí. Pero sí. él fue el que clamó, él intercedió y le dijo a Yahvé, por favor, devuélvele el alma a este niño. Sí. Efectivamente. Esa es la No, función de los santos. Esa es la función de los santos. intercesión. Y igual que Gisela me dice ahora que sí, que Dios nos envió mediante los judíos la fe, Por Abraham. por Abraham. Exactamente. Somos hijos de Abraham. Las tres religiones monoteístas son hijos de Abraham, o sea, los musulmanes, los judíos y los cristianos. Yep. Ella también dice que cuando ellos escriben la palabra de Dios, ¿cómo es que? Sí, ellos no escriben la palabra de Dios, o sea, en inglés yo los he visto mucho poner God, G, como una, ¿cómo se dice eso? Como un hyphen y después D. Ellos no escriben el nombre, es muy sagrado para ellos. Y no lo Exacto. dicen tampoco. Dicen Exactamente. Elohim, esas cosas sí, pero no. Adonai, el Shaddai. Adonai, exacto. Sí. Ya. Ujú. Mira cuando tomaron a Jericó, que aquellos se robaron las cosas que él dijo, no toquen nada, dejen todo ahí, como la maldición, estaban que perdían, y no sabían qué era lo que pasaba. Y es cuando le dicen, no, hay uno de ustedes que guardó cierto oro, ¿no fue? Bueno, eso es Y otro en evangelio. Jericó, creo que, si no me equivoco, en Jericó ganaron ellos. Pero lo que pasa es que hubo ahí, creo, una persona con sus hijos, no sé qué problema hubo, que se La robaron, prostituta Rahab claro, fue la que escondió a los dos vigías Sí, ¿verdad? que Que sí. mandó él. Ujú. a los Ella lo espías. escondió en su casa, Ella los escondió en su casa a los espías. a los A los, espías. a los espías, pero los espías judíos. Exactamente. Pero Que mandó hubo que no me acuerdo ahorita su nombre, pero que tenía sus Rahab. dos Rahab. hijos y fueron los No, que se no, robaron no, eso la riqueza fue en una, sí, del eso fue en otra castillo. guerra que estaban haciendo ellos. Y que según el señor, esas riquezas debían ser llevadas ¿cómo se llama? Donde habían hecho los Israel, por disposición La del cosa esa, señor, habían hecho su santuario, la caja, ¿cómo se llama? El arco. El tenían que arco, llevar las riquezas ahí, pero el ellos arco. se la robaron. Entonces el señor se
se molestó lógicamente por eso, ¿no? Y eso, Yo creo que era en otro lugar donde ellos estuvieron y estaban perdiendo y no ganaban y decían, pero ¿cómo? Si teníamos todo ganado, ya lo teníamos. Y entonces fue, sí, eso fue eso fue, creo, si no me equivoco, la ciudad que fue después de Jericó, yo creo que sí. Sí, que yo ellos creo también. no esperaron la indicación del Señor, porque ellos tenían que esperar la indicación del Señor El para Señor. entrar a la ciudad y ellos se fueron de frente Y y le perdieron, mataron claro, mucha gente, le y mataron perdieron muchos de ellos. esa guerra, ¿no? Sí, Pero porque como que no después, confiaron en Dios, se tomaron claro, su... Sí, así es. exacto. Sí, Después, si pero no me equivoco, creo que el Señor habló con Josué. sí, fue Le Josué. dijo que eso tenía que ser así, de esta manera, y que tenía que... Pero bueno, entonces ya Josué esperó la orden del Señor, la indicación del Señor, y de ahí entraron y ya ganaron, ¿no? Sí. Ujú. Ganaron la... Sí, es que es histórico, es increíble todo lo que, de donde venimos, todo lo que han pasado. Ya. Ahora, lo que yo nunca me he explicado es ese odio tan horrendo que tienen, que tienen, le tienen todos ellos a los judíos. No, no entiendo. Tú dices Es los musulmanes. los musulmanes, toda esa Eso gente. viene de todo ese tiempo allá atrás. Es Porque horrible. los envidian, Envidian. Ujú, los envidian. ¿Por qué Hitler mató a los judíos? ujú. Porque veía que tenían un poder económico tremendo Bien, y entonces ya. él quería eliminarlos Sí, completamente. ya. Y Así mató mismo. 6 millones, por Qué supuesto. horror. Ellos eran jefes psicópatas. Sí. Según el gran exorcista, Amor, dice que Hitler tenía el demonio, era un endemoniado. Y Stalin era un Horrible. endemoniado también. Horrible, horrible. Seguro que sí, Ya, seguro que sí, porque si uno lee sus libros, sus estos, inmediatamente uno deduce eso. Sí, no creían en la humanidad, nada. Eso era psicópata. Claro que sí. Es más, creen que la iglesia es un estorbo para la consecución de sus objetivos. Ujú. Por eso Claro, que por eso que ellos a la iglesia no les conviene que la iglesia exista, porque por los valores que tiene la exacto, iglesia, están los valores, están los principios, exacto, y entonces a ellos no les conviene porque ellos generalmente tienen actitudes delincuenciales, ¿no? claro. exacto. Por eso pasó en El Salvador con el obispo Oscar Romero, que precisamente lo mataron porque él estaba a favor de la justicia social para Sí, las personas en aquel momento, porque era una dictadura lo que había en El Salvador en aquel Igual que momento. en Cuba, que cerraron todas las iglesias, no podías ni tener, por Y, ejemplo, eso sí lo viví yo. y sacaron los Yo curas. no pude tomar la comunión ni la confirmación hasta que terminé mi 12 grado. ¿Por qué? Porque si te veían antes de entrar a la iglesia, te quitaban la pañoleta. La pañoleta era un símbolo del uniforme de los niños. Exacto, Entonces, algo hiciste mal cuando no la tenías. Entonces, mire cómo ponen al pueblo a discutir, a fajarse unos al otro. Entonces, Fidel no me veía a mí entrar a la iglesia, ni Raúl Castro, ni el otro, ni el otro. Era el mismo pueblo. Ellos tenían espías en el mismo pueblo. Tu vecino podía ser tu espía. Entonces, yo no sé qué le darían a ellos o le daban, qué sabrá, dinero, comida, para que espiara vecino con vecino. lo Entonces, premiaban. en cada cuadra pusieron un comité. Usted se imagina, en cada cuadra, es que hay hasta una canción de eso. En cada cuadra un comité, en cada barrio revolución. Y fíjese el adoctrinamiento que yo tengo, la edad que tengo, y todavía me acuerdo de esas canciones, porque eso era todos los días de la vida. Todos los días de la vida. Por eso que ellos el adoctrinamiento lo empiezan desde los niños, de los Desde los Exacto, niños, porque desde los niños. quieren cerebros nuevos para poder meter sus cosas, porque a uno que ya está formado es difícil que le... no se lo meten, exactamente. No, Exacto, No, así no, es. no, la juventud, los no. niños, sí. Yo el otro día me vino a la mente una canción y dice mi hijo, mami, ¿qué es esa canción? Digo, Julio, ¿eso es una canción comunista? Ahora dime por qué la estoy cantando. Yo no la estaba cantando, sino me vino a la mente. Yo digo, ay, ¿y esta cosa? Y es increíble. Y nada, pues
no podías ir a la iglesia, no podías tener, mucha gente quitaron, en mi casa no, pero mucha gente quitaban los cuadros del Sagrado Corazón de Jesús, eh, y así. Entonces, hasta hoy actualmente hay personas que tienen camisetas del Che Guevara, que fue un asesino Un asesino un asqueroso. un asesino sin piedad, un asesino. Exactamente. Por ejemplo, en los colegios, por ejemplo, en mi país, la religión oficial era el católico. Ok, Había, en la misma constitución lo decía, ¿no? Religión oficial católica. ok. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo se cambiaron la constitución, sacaron a Dios de los colegios. Sí. Eso pasó hace mucho tiempo, por eso que ahora hay cierta degeneración en los colegios. Exacto. Porque Exacto. sacaron a Dios de los colegios, pero eso de que sacaron a Dios de los colegios y que la religión, dijeron, sacaron la religión, el curso de religión, porque decían que la religión tenía que ser, cada uno podía tener la religión que quería y que no sé cuánto, pero bueno, eso no era motivo para sacar la religión, porque bien o mal tiene los valores y como digo, los mismos valores y que era que formaban moralmente a los alumnos, pero sacaron a Dios, sacaron los principios de religión y todas esas cosas, pero eso, ¿quién lo hizo? Eso lo hicieron estos señores con sus ideologías que infiltraron gente en todos los estamentos del Estado, en la educación, en la economía, en los colegios, en las universidades y todo, para limpiarle la cabeza. Y ahí donde comienza, en esos tiempos es donde comienza justamente esas contraposiciones hacia nuestro Señor, hacia nuestro Dios, Así mismo. porque les han metido de chiquitos en la cabeza esa ideología absurda y pues yo lo digo así, delincuencial, Exactamente. ¿no? Y entonces, eso es lo que ha hecho que cambien los colegios, porque antes, acuérdese usted, antes el respeto que había en los colegios, la disciplina, Exactamente. el respeto a la religión, a nuestro Dios, a nuestro Señor, y todo eso lo sacaron ellos. Exacto. Y está pasando en este país. En este país también, oiga. Con Toda el esa cuentito. violencia que hay en las escuelas es precisamente por eso, porque sacaron a Dios de las escuelas públicas, porque Sí. en las privadas no pasa lo que está pasando en las escuelas públicas aquí. Con el cuentito de ayudar a los pobres, Es que por ahí es que ellos se empiezan. El metían rico es a el todos los malo, el estamentos del rico es el Estado malo, no porque el rico es malo. Ahí, por ahí empiezan ellos. Exactamente por ahí. ¿Ya? y Y bueno, Ellos se crean la crean no, entonces contradicción. papá, dejen que el rico sea rico. una nueva clase. Mira, cuando retrataron en Nueva York a la nieta de Raúl Castro, mira cómo iba vestida. Llevaba un reloj Rolex, llevaba un bolso de esto francés, no el de Hermès, sino la otra marca más famosa también. Gucci, todos esos, Louis Vuitton, una de esas. todos. Entonces llevaba los zapatos que son de Louboutin, esos que son de calzuela roja, Sí, pero que sí, el borde Louis se Vuitton. ve. Sí. Esos zapatos valen más de $1,500, esos zapatos. Entonces, esa es una nueva clase, esa mujer, la nieta de Raúl Castro. Exacto. Entonces, dime si los cubanos que están allá pueden usar ese tipo de bordeaux. No tienen ni comida. Por eso No te digas digo. ropa, no tienen comida. Exactamente. Y pues ellos defienden, dicen, ¿no? Defienden a los pobres, todo, pero les gusta vivir como capitalistas. Ellos No, viven como, Efectivamente. así mismo viven ellos, como capitalistas millonarios. ellos dicen que el pueblo es, al pueblo que le crea, que el rico es malo. Entonces, tumban a todos los ricos. Por ejemplo, en Cuba, ustedes no saben las mansiones que en Cuba se quedaron vacías. Entonces, ¿qué hizo Fidel? Sacó a los pobres o a lo que sea, puso a vivir a 3 familias en esas mansiones, aquel apartamento, mira, toma, toma, toma. Entonces, él estaba dando lo que no era de él. Él estaba dando lo de las personas. Era un ladrón. Lo que aquel se fue y qué bueno era Fidel. Ay, qué bueno. Mira cómo Viela. Ya después, es igual que, por ejemplo, y perdone el que yo me extienda, yo era dueña de una zapatería, por ejemplo.
Llegó la revolución, que no me gusta ni decir eso, el triunfo de la revolución, no, el triunfo del desastre. Llegó. Ustedes eran dueños de una zapatería, yo era dueña de una relojería, el otro era dueño de una carpintería. En la clase media, la clase media. Exacto, entonces llega él, decomisó todo, que todo iba a mano, pasó a mano del gobierno, Claro. no del gobierno, él decía del pueblo, que decían, entre comillas. lo que sea del gobierno. ¿Quién era el gobierno? Él. Entonces Claro. ponía en esas relojerías a 4 personas que no sabían absolutamente nada de reloj. Ponía en la zapatería, le decomisó a todo el mundo eso. Ponía en aquella relojería a alguien que no sabía ni de reloj. ¿A dónde fue todo eso? Al Por desastre. ejemplo, lo más reconocido en Cuba, los Otra vez se centrales, me plantó. los centrales azucareros. Acabaron con Imagínense, eso. destruyeron todo eso. Entonces Ah, nadie sabía ni pito, toda esa gente dejaron eso ahí, se fueron, se exiliaron. ¿Y quién quedó a cargo de esos centrales? Entonces Cuba quedó pidiendo el azúcar a otros países. ¿Usted se imagina? Era uno de los productos más que tenían ellos, o sea, increíble. Bueno, pero eso pasó en Venezuela también. Es pasó en destrucción Venezuela. total, destrucción En total. Venezuela ha sido también. Ahí tiene Una cosa. Yo le digo el a mis hijos que espejo. cuando ellos oigan socialismo, comunismo, que se salgan corriendo. Venezuela es el espejo. Exactamente El igual. espejo, sí. Un país que era el más poderoso en América del Sur, era Venezuela, la Sí. riqueza que tenía. No solamente en petróleo, sino también en riquezas minerales, muchas tenía. Sí. Ujú. Y ahora, ¿qué es lo que es Venezuela? Un desastre. Un Exacto, desastre. total. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es como en el aspecto positivo, siempre tener presente la existencia del Señor Sí. y saber que Él es nuestro creador y observar los mandamientos. Creo que esa es la mayor seguridad para todos nosotros. Lo que pasó aquí en este país al derrotar esa enmienda 4. La 4. Ay, la derrotaron. Gracias al Señor. Eso Y fue la un marihuana triunfo. también. Y la marihuana también. Eso, Pero y, mira qué astuto es el demonio. y El lo, demonio empezó a decir la marihuana, que la marihuana era medicinal. Y ahora es recreativa. No, pero gracias a Dios no pasó. Yo ya, sé. ajá, sí. Y entonces lo que pasó nos da una lección a nosotros, los cristianos, en general. ¿Por qué? Porque ni las mismas organizadores o dirigentes del partido se explican, o no lo quieren decir, mejor dicho, el por qué el triunfo de Trump barrió con todo, Claro. ¿no? Y fue que los cristianos, gracias a Dios, en todas las iglesias se concientizó a los fieles de lo que estaba pasando. Y entonces todos los cristianos votaron. Otra vez se plantó. Sí, pero te voy a Votaron. decir una cosa. El No sé. 41% de los católicos votaron No por sé los qué pasa abortos. con el internet. Sí, tristemente, Mejoraron en el tristemente. sentido de que antes era el 56%, ahora fue solamente el 41%. Y Yo no bajó, pero concibo todavía un católico 41%. que Sí. vote por un político que defiende el aborto. Qué triste. No lo concibo, Qué no lo triste. concibo. Por eso yo hablo en general de los cristianos, porque en realidad hay mucha gente que sí apoya el aborto. O sea, hablando del derecho de la mujer, del cuerpo de la mujer, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la clave de todo, estoy seguro, y estamos seguros todos, es seguirle al Señor. Claro. Definitivamente. Seguirle al Cuando hay Señor. alguna duda, seguir al Señor. Mire, yo vi un Ujú. video que hasta ¿cómo se llaman esos? Los que viven apartados todo, que no tienen electricidad, O los Amish. salieron en caravanas a votar. Sí, los Amish salieron a votar. Eso Esos está son en la señora, la Pensilvania. gente de que Pensilvania. viven como en Están en Pensilvania. Pensilvania. En Eso. Pensilvania. Eso. No. Que nunca votan y parece que sí ¿Sabe salieron a lo, votar porque sa- se vieron. ¿Sabe lo que da gusto ver? Que el pueblo está cansado, que el pueblo salió. Esto es un voto de verdad popular.
de verdad. Sí, sí. Fue así. Es que si nosotros miramos, por ejemplo, tenían más derecho, todos tenemos derechos, pero tenían más derecho los homosexuales, los transgéneros, o Exacto. sea, ellos con la palabra de que les están quitando sus derechos, le podían a uno tranquilamente mandar a la cárcel, tranquilamente. Exactamente. Sí. Y si el gobierno anterior hubiera seguido, la iglesia tenía el acta de defunción, pero para 1 o 2 años, Es si verdad. acaso, porque de Es verdad. inmediato cerraban las iglesias, Sí. ya la persecución a los cristianos ya está de moda, Exacto. con el respaldo del gobierno. Entonces ahora se corta, ¿no? Se corta este poco de cosas. Se tiene esperanza de que el país regrese a sus cauces normales y de que nosotros los católicos y cristianos, eh, Cristiano en general. Exactamente. sí, eh, nos unamos, nos unamos, Ya. porque somos una fuerza, así como los latinos, Ujú. somos una Exactamente. fuerza increíble y Exacto. nosotros podemos decidir nuestro propio futuro. En nuestras Exactamente. manos está. Yo creo Claro. que siguiendo el ejemplo de lo que hablábamos respecto de los judíos, ellos son unidos, nosotros también Claro que lo sí. podemos hacer. Yo- Dejando lo que tú hablabas, Rafael, el orgullo, ¿no? A un lado, porque el amor propio malentendido separa, destruye, Exacto. Sí. Sí, acaba. y qué bonito es rodearse de personas que piensen así, de juntarnos. Por ejemplo, yo ayer fui a un grupo de oración, entonces, qué bonito es ver cuando uno se equivoca, que alguien te corrija. Es muy Así es, bonito, porque así, pecadores somos todos. Todo. así. Sí, como usted dice, la unión es muy importante. Al final, el diablo es el que hace la desunión, la división. Él quiere la división, porque ahí no hay poder. El poder está en la unión. Regresando volviendo al Evangelio, en la parte que dice que, justamente que estaba hablando ahora Rafael, usted, de que esta viuda dio más que, que cualquier otro porque ella dio lo que tenía, no lo que le sobraba, el otro dio lo que le sobraba, ¿no? Exacto. Ujú. Que para decir seguramente, bueno, voy a dar pues también para tener, para quedar que estoy dando, ¿no? Exacto. Pero yo pienso que la lección que nos ha querido dar el Señor ahí es de que nosotros cuando queremos ayudar a alguien, debemos hacerlo con pasión, ¿no? Ya. Con esa pasión que el Señor tuvo cuando fue crucificado. O Exacto. sea, hacerlo con esas ganas y ese deseo de querer ayudar al prójimo. Exacto. O sea, utilizar sus dos primeros mandamientos, ¿no? El amar al Señor con toda la fuerza, la mente, la vida y al prójimo como uno mismo, ¿no? Ujú. Como uno mismo y de repente agregando, ¿no? Con el amor que Dios nos tuvo a nosotros. Exactamente. Entonces, eso es lo que quiere el Señor y eso es lo que está enseñando ahí, me parece a mí, ¿no? Que es mi Yo opinión, creo que sí, que está muy cierto. está enseñando eso de que nosotros cuando hagamos algo, que lo hagamos con ese deseo de querer ayudar, por eso dice, lo que sepa, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Porque uno a veces ayuda para decir, ah, yo ayudé. O sea, sí, yo he dado tanto para la iglesia, he dado tanto para esto y no sé cuántos. Lo que hacían en el templo, porque cuando tú echabas mucho dinero, ta, 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 el sonido que hacían las monedas, porque no había papel billete, era todo moneda metálica. Ya. ¿Ya? ¿Qué es para que Sí, digan de que está entrando a la iglesia este Rockefeller, pues, y está botando ahí las monedas en el esto, ¿no? Figurativamente, ¿no? Es una Claro, ironía, pero
pero más o menos es eso, ¿no? Porque ese es el ego, la soberbia que todos los seres humanos tenemos, Exacto. Pero que pero es un demonio que hay que que a través de los vencer. valores y de las cosas que que nos ha enseñado nuestro Señor, nosotros tenemos que controlar eso. Es un demonio que está suelto, que dejó el infierno y hay que mandarlo otra vez, en el nombre de Jesús, mandarlo otra vez al infierno. Así es. Exacto. El problema es que los demonios no quieren que la gente entre al infierno, porque como son gente ya demasiado mala, no quieren tenerlos tampoco ni en el infierno. Yo creo que con el tiempo se va a tener que crear un infierno nuevo, porque ni los demonios quieren recibirlos a estos señores. Uno extra. Parece, ¿no? Eso que Parece que dijo fuera así. Shakespeare es algo increíble en el Sí, siglo sí. XVI. El infierno está vacío porque los demonios están entre nosotros. Se han ido del Así es. infierno. Y los otros se quieren aprovechar para entrar ahí arriba, al infierno. Eso. Es horrible, 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 horrible. Siempre con el Ah, 2% de que puede haber error, ¿no? Con el Pero, margen del 2% de que El uno dos se por puede ciento equivocar, de nosotros error. ahí. Así es. Gloria a pero Dios. mira Y qué nos, bonito como Jesucristo vino o Dios envió a Jesús para dejarnos saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque habían tantas cosas como, por ejemplo, cuando dicen, mira ese, no manda ni a lavarse las manos a los discípulos y están comiendo con las manos sucias. ¿Quién dijo? Prefiere tener el corazón limpio que las manos limpias. ¿Sí? O cosas como esa, o la circuncisión, que no, no sé, cosas como que no tan radicales, pero ver más profundo el sentido de lo que Dios quería para nosotros o quiere para nosotros. ah, claro, observar como los judíos tienen 600 y pico, Sí, 80 y pico de leyes, sino el Señor nos facilitó dejándonos los 10 mandamientos y como el Señor nos conoce, dijo, no, los 10 mandamientos se reducen a amarás, como dijo Hugo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y es la verdad, porque si uno ama al prójimo, no le roba. Si no lo uno mata, no no lo no mata. lo mata, lo mata. no le desea la mujer al prójimo, la mujer del prójimo. No hace Entonces, falsas alucinaciones tampoco. así es. Entonces, y le Los obedece al Señor. mandamientos son orientaciones para que tú Ujú. vayas por el camino correcto. Son los semáforos que llega y le Exacto. para, para. Y de ahí uno se regresa y vuelve. Nosotros creo que en este tiempo aprendimos la lección, el Señor nos ha traído hasta estos días eh, para ver en qué estado está nuestra fe. Fe poquita, pero bueno, funcionó en este caso. Funcionó porque defendimos algo que era nuestro, algo que el Señor nos dejó, y es el creer en Dios. Nosotros debemos seguir defendiendo, seguir asistiendo a las iglesias, escucharlos a los sacerdotes, observar los mandamientos, observar lo que el Señor nos dice. Y el Señor, como a la mujer, que le dijo, que le respondió en una prueba máxima de fe que le respondió cuando el Señor le dijo, no es lícito dar a los perritos el alimento de los hijos. Y era una pagana. Y era una pagana. Y era Usted una sabe que pagana. ese era un evangelio que yo siempre dudaba, yo nunca lo entendía y increíblemente nunca preguntaba, no entiendo, ¿me lo pueden explicar? Hasta que lo entendí. Perros era para ellos los paganos. No era el animal, eran los paganos. Le Ujú. llamaban perros. Los que no seguían la ley de Dios. Sí, sí. Sí, Gracias a Dios, nosotros tenemos la asistencia de Rafael
Y aquí nosotros, si queremos quedarnos con duda es porque lo queremos. Porque si tenemos una duda, Rafael, gracias a Dios, nos la Hasta aclara. ahora puedo hacerlo. Sí, y esa respuesta que ella le da tampoco Y, yo la y lo entendía. seguirá Y ella, haciendo. la respuesta fue la humildad de ella. Sí, la humildad. La demostración de la fe que ella tenía. Y el Señor, Exactamente. sin más, le dijo, hágase como tú Que se haga en ti. deseas. Ya. Ajá. Queda sanada. Ya, Qué barbaridad, ¿no? ya. Son... Bueno, Pero Así yo creo es. hermanos, que, yo creo que el Señor, con su divina sabiduría, ha hecho 10 mandamientos y está ahí todo, creo, toda la dinámica y estática humana, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí está completo, porque si uno se pone a analizar mandamiento por mandamiento, se va a dar cuenta de que es algo completo, completamente completo. mm, Orientaciones. así. Sí. Sí, sí, señor. Buenos hermanos, les agradecemos. Ha sido una reunión muy bonita. Gracias, Rafael. Por Y nada. quedamos todos invitados para la próxima reunión que viene a ser en noviembre 23. ¿Se acuerda, señora Marilis? Sí, Sí. Bueno, yo yo lo lo anoté, noté. yo lo anoté acá para que no me lo vuelva a repetir. Sí, ya lo vi. Y en diciembre 14 y 28. Así es que Perfecto. la del 28 Bueno, el 28 no vamos a tenerlo porque ya es un momento, está la Navidad y el Año Nuevo ya ahí. En pero diciembre, ahí, uno solo. listo, como tú digas. Entonces sería diciembre 14, ¿no? Exactamente. Tenemos dos reuniones, noviembre 23 y diciembre 14. Exactamente. Y es que, hermanos, muchas gracias. A Gracias, Rafael. ustedes. Muchas bendiciones. Y quedamos todos invitados para la próxima reunión. Gracias.